El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Muy bien, llegó el momento de... ¿Cuántos tienen expectativa de lo que el Señor va a hablar? Sí, les puedo asegurar que nuestro amigo Pastor Ariel Osore va a ser usado por Dios grandemente en este tema que el Señor ha puesto en su corazón. Hace mucho, pero muchísimo tiempo que él viene trabajando con una estrategia que el Señor le ha dado, mucho tiempo estudiando todo lo que estaba en el corazón de Dios para poder ayudar a la gente. Y les puedo asegurar que está teniendo muchísimo éxito en el emprendimiento. ¿Saben por qué? Porque escuchó la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios y Dios ahora va a hablar a través de él. ¿Por qué? Porque la escuchó. Entonces estamos gozosos y con con un privilegio grande de poder presentarlo y de decir que abran bien los ganchos, como se dice en Salto, ¿no? Abran bien los ojos como el 2 de oro y los oídos espirituales, porque el Señor les va a hablar, sobre todo en un tema no sé si es el tema que va a traer, de todas maneras, que traiga lo que quiera, pero como Él se preparó en este asunto y ha escrito ese libro tan hermoso, aparte de otros libros que tiene y que seguramente que los va a exponer y hablar, pero les puedo asegurar que padres imperfectos, ¿cuántos padres perfectos hay acá? Somos imperfectos, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, vas a poder leer ese libro y bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y también de bienvenida a Ariel Osores, que nos va a deleitar con su palabra. Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un honor, en serio, de verdad lo digo, con todo mi corazón de poder estar aquí. Les decía que es un placer estar aquí porque le decía a su apóstol que hemos orado durante muchos años. Yo nací en Montevideo, soy montevideano, nacido en Canelones y Andes. Fui a la Escuela República de Haití. Yo no le cuento a mi gente allá en Argentina que yo crecí entre los tambores. Yo abría la puerta y pasaba la llamada por la puerta de casa. Y en el año 2000, el 3 de agosto del año 2000, nos fuimos como misioneros con mi esposa y mi hija, que en ese entonces tenía 4 meses, al Paraguay, donde estuvimos ahí 8 años sirviendo, y hace 11 años estamos en la provincia de Misiones, en Argentina, pastoreando una iglesia que unos hermanos, también los hermanos que están aquí, conocieron, llamada Casa del Alfarero. Y ahí estamos trabajando hace ya varios años, sirviendo al Señor. Y no es lo único que hacemos, estamos ahí trabajando con mi esposa. Ella se tuvo que quedar porque alguien tiene que trabajar. Entonces se quedó sirviendo allá y trabajando. Trabajamos en el municipio de nuestra ciudad con todo lo que tenga que ver con violencia de género. Y dirigimos una escuela para padres que se llama Inspira, que lo hacemos en las escuelas públicas de la ciudad, y hoy Dios nos ha abierto este trabajo en 3 municipios más, así que hay 4 municipios afectados, pequeñas ciudades de nuestra localidad, en la que estamos llevándole los valores de la palabra del Señor de una manera creativa, pero que ellos están aprendiendo a crianza, estilos de crianza, formas de resolver conflictos a través de los principios que nosotros conocemos, que son los principios de la palabra del Señor. Y un poco eso es lo que estamos haciendo, y Dios nos ha permitido escribir 3 libros. El primero de ellos es 10 preguntas, en realidad son 10 respuestas, para 11 preguntas, porque siempre hay una pregunta más con respecto al noviazgo. Esto es un libro para adolescentes que habla acerca de cómo sé si estoy enamorado, cómo sé si es la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Bien, perfecto. Este es un libro que vos le das a tu hijo, le decís, tomá nene, estudiate esto, no me preguntes más nada, ¿sí? Ese es básicamente lo que hacemos. Y luego nos ha regalado el Señor la oportunidad de escribir La pareja imperfecta, que fue un libro que escribimos el año pasado, que es un manual para todos aquellos que quieren y tienen el sueño de tener la pareja perfecta. Bueno, se van a dar cuenta que no existe. Entonces, es un material para trabajar con matrimonios. Y Dios nos ha permitido hace muy poquito, muy poquito, de todo lo que es las charlas de escuela para padres, sacar este libro que es la verdad que no sé si es por el último, por cómo Dios nos ha conectado con gente muy especializada en el tema de la edición. Sacamos Padres Imperfectos, que es un poco un compendio de todo lo que es el material de escuela para padres. Entonces acá hablamos sobre cómo establecer límites, y la pregunta crucial siempre es cómo, y de esto yo quiero hablarles un poquito en esta noche. Así que todos estos materiales, bueno, después van a estar por ahí, pero hoy quiero hablarles de un libro un poco más importante, que no lo escribí yo, sino que lo escribió aquel que es el autor y consumador
de todas las cosas, ¿no? No solamente de la fe, que es la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a buscar una palabra de Dios? Díganme amén, por favor. Yo quiero hablarles hoy sobre padres imperfectos y el apóstol se me adelantó a la pregunta, que es ¿cuántos padres perfectos hay aquí? ¿O cuántos padres imperfectos hay aquí? Y saben, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero cuando se trata de familia y cuando se trata de paternidad, tenemos la idea de que tenemos que hacer camino al andar, de que tenemos que aprender con los golpes. Nosotros tenemos una de nuestras escuelas que funciona en una escuela pública. Hicimos una reunión para docentes para explicarles el proyecto y una profesora dijo, lo único que falta es que nos enseñen a ser padres. Y hay como una especie, yo no sé si usted lo nota, pero hay como una especie de resistencia con el tema de aprender a ser padres. Yo le pregunto en esta noche, ¿acaso no tenemos que aprender a hacer un montón de cosas y hacer un montón de cosas? ¿Cuánto más con algo que es de lo más valioso que Dios nos entrega, que es la vida de un ser humano? El aprender a ser padres, el tomar el tiempo para aprender a ser familia. El apóstol decía, el tiempo de capacitación que uno se toma para aprender. ¿Sabe? Cuando yo me senté, yo estoy haciendo la licenciatura en orientación familiar. Una carrera bien interesante que si alguien, después podemos conversar acerca de esto. Y la primera vez que me senté, vino un profesor, el tipo estudió en Harvard, la verdad que un hombre muy, muy preparado, ¿no? Y dijo, bueno muchachos, ¿cuántos tienen familia? Todos levantamos la mano. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué es una familia? Y ahí hicimos agua, ¿no? Porque si yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen familia? ¿Qué es una familia? Defínemela. Bueno, papá, mamá, los nenes y... ¿Cómo? La base de la sociedad. Ahora yo te digo que familia es la base de la sociedad y vamos a decir ¿de qué sociedad? Y yo te pregunto si familia es papá, mamá. Hoy existen 9 estilos de familia distintos y cada vez inventan más. Yo vengo del país donde nos inventamos todo, porque Argentina está en un nivel en que uno puede hacer y decir cualquier cosa y todo está bien y es tolerable. Y entonces nos empezaron a preguntar cosas que decimos, pero no tenemos respuesta para algunas cosas. Y ahí surge esta inquietud de poder retransmitir algunas cosas con respecto a este asunto de la imperfección. Vamos a ver si esto funciona. Yo tengo una definición muy, muy básica sobre qué cosa es un padre imperfecto. Pero si la analizás conmigo te vas a dar cuenta de que no es tan básica, que no es tan simple y que no es tan común tampoco. Y la leemos juntos. Dice, padres imperfectos son aquellos que poseen la habilidad de reconocer sus propias limitaciones, sus errores más comunes y la imperiosa necesidad de capacitación constante en el tratamiento de las problemáticas actuales. A su vez, cuentan con la capacidad única de poseer cicatrices que enseñan horas recorridas y una fuerte inclinación por ver a sus hijos salir adelante. ¿Cuántos hay acá que quieren ver a sus hijos salir adelante? ¿Cuántos hay acá que tienen cicatrices, horas de vuelo, raspones en las rodillas, errores? Somos así, de imperfectos. Pero ¿cuántos de los que estamos acá reconocemos la necesidad urgente que tenemos de capacitarnos en el tema de familia? Aprender, saber cómo, empezar a tener estrategias reveladas por el Señor, diseños del Señor por cómo vamos a sacar a nuestros hijos y nuestra familia adelante. Un padre imperfecto es aquel que puede orar como dijo, Señor, te pedí 3 veces que me quites esto, pero lo único que escucho de tu respuesta es bástate mi gracia. La imperfección es eso, es la capacidad de reconocer que yo no lo sé todo, pero que soy un dependiente, un necesitado, necesito escuchar la voz del Señor. Necesito que se me revelen nuevas cosas, porque las generaciones han cambiado, porque los hijos han cambiado, porque el mundo ha cambiado. ¿Cuántos se han dado cuenta que el mundo ya no es igual al que nos criaron a nosotros? Y entonces, en ese sentido, tenemos que saber que todos nosotros tenemos una gran lucha con 3 cosas. La primera de ellas es con algo que se llama desconstrucción. ¿Usted escuchó la palabra desconstrucción en este tiempo? Usted sabe que la palabra desconstrucción es un término filosófico que viene de un hombre llamado Jacques Derrida, que lo que busca en realidad es un filósofo, que lo que busca en realidad es indagar, buscar y literalmente casi que oponerse a lo establecido. Y lo que en realidad busca es mostrar que el concepto actual, en este caso de familia, es obsoleto, no sirve.
Entonces, como no sirve y es obsoleto, como no funciona bien, ¿y por qué no funciona bien? Porque a esta gente se le ocurre, hay que desconstruir. Que la idea no es derribar, sino simplemente mostrar que esto es arcaico, pasado de moda, y que hoy hay otras cosas mucho más progresistas. ¿Se escuchó la palabra progresismo en este tiempo? Y entonces, como es reprogre, y está buenísimo ser progre, entonces vamos a derribar todo esto que Dios ha establecido como familia, varón y hembra los creó, y los hijos, y todo ese orden patriarcal, y toda esa historia, la derribamos por tierra, y cada uno haga lo que bien le parezca. Entonces vamos a deconstruir todo aquello que ha sido el cimiento de la sociedad, la base de la sociedad. Porque yo sí creo que la familia es la base de la sociedad. Pero necesitamos capacitarnos y prepararnos para saber de qué estamos hablando. Sobre todo, no para dar grandes conferencias, para ministrar a nuestros hijos, para bendecir y establecer a nuestros hijos en los fundamentos de la palabra del Señor. ¿Cuántos me entienden? Díganme amén. Y usted está peleando y va a luchar con la desconstrucción. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos nosotros antes. Hay un libro del Dr. Dobson que se llamaba ¿Es bueno o es malo? Ya en la década del 90, nosotros estando acá en un grupo de jóvenes, lo estudiábamos en Montevideo, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y esa es la filosofía básica del movimiento que desconstruye. Y nosotros estamos enfrentándonos a ese tipo de flagelo. La segunda cosa que trae, la segunda es la confusión de la identidad. Ustedes se dieron cuenta que ahora, por ejemplo, antes decían, bueno, ¿y el nene? ¿Qué sexo es el nene? O la nena, o el bebito recién nacido. Hoy ya no se habla de sexo, sino de género. Y hoy es interesante que para algunos movimientos ya tienen letras, ¿no? Entonces son LGTB, y ahora ya como no entraban LGTBQ, LGTBQ+. Y ahora el próximo será LGTBQ+, etcétera. Continuará. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo ya no me siento, tal persona no se siente lesbiana, tampoco es gay, tampoco es transexual, ¿no? Y entonces, ¿qué es? Es plus, porque depende cómo me levante, esa es mi identidad de género. Depende de las ganas que tenga. Yo el otro día les contaba que salió en Clarín, el diario más importante de Buenos Aires, en realidad de toda la Argentina, que una mujer se levantó un día con ganas y dijo que se había enamorado y se quería casar, porque si se hubiese enamorado solo no sería problema, pero se quería casar con una estación de tren. No sé si escuchó esa noticia. Se quería casar con una estación de tren la muchacha. Y el problema no era ella, el problema éramos todos nosotros que decíamos, está loca. Eso es intolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos luchando con una confusión en la identidad. Y el plan diabólico del enemigo no es otra cosa que confundir la identidad. Porque cuando yo no sé lo que soy, tampoco puedo reclamar lo que es derecho. Una de las cuestiones de la desconstrucción y de la confusión de identidad es lo que se llama la hiperinflación de los derechos. Hoy vivimos en un mundo en el que cualquiera tiene derecho a cualquier cosa, menos los que tenemos derecho a... ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, yo mañana se me ocurre que quiero ser el primer pastor evangélico con siliconas y entonces yo tengo el derecho como uruguayo a pedirme que ustedes me la paguen con sus impuestos. Y es mi derecho, no hay ningún problema. Y entonces yo me quiero enamorar de, qué sé yo, ahí pasé por el Antel Arena, me encantó. Me quiero casar con el Antel Arena y es mi derecho porque soy ciudadano natural. Y entonces todo esto es parte de la lucha. Ahora usted me dice, bueno, pero esto es muy... No es tan abstracto. El otro día, el día de la Navidad, estábamos con mi hija de 4 años en la pileta, pasamos la Navidad ahí, y era una cabaña, una pileta compartida con varias cabañas, y mi nena estaba jugando con los walkie-talkies. ¿Se acuerdan de los walkie-talkies? Los que son de mi época, saben, ¿no? Y se hablaban así, y entonces dice, yo escucho en la radio de mi hija, dice, vení a mi cabaña, le decía la nenita con la que se había conocido hacía unos minutos, vení a mi cabaña que te voy a presentar a mis 2 mamás. Y yo dije, danger. Yo estaba pasándola muy bien hasta que escuché aquello. Y entonces mi hija vino y me dijo, papá, 4 años, mi amiga me quiere presentar a sus 2 mamás. Y yo dije, ¿qué hago acá? ¿Qué le digo? ¿Eso es del diablo? Porque ella va a tener que ir a darle una respuesta. Y es mi oportunidad de enseñarle a una niña de 4 años, que es centennial, que no es vieja como yo, es centennial, que vive en la actualidad, una respuesta coherente. Bueno, para hacer la historia corta, terminamos tomando mate con las 2 mamás, la nena en la pileta, y nosotros tratando de evangelizarle y hablándoles del amor de Jesús. ¿Me está entendiendo?
Y se empieza a ver ese tipo de confusión. Y nuestros hijos van a ir a los... ¿Cuántos tienen hijos pequeños? En el jardín de infante va a ir a un baño unisex y va a tener, que ya hay, claro que sí, y va a tener desde la educación sexual integral con perspectiva de género, y todo eso lo van a traer a la casa y a la iglesia. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es imperiosa la necesidad que tenemos de tomarnos tiempos como reuniones como esta, que por ahí es un culto atípico, de aprender, de capacitarnos, de crecer, de conocer. Y la tercera cosa con la cual vamos a estar luchando es con lo que se llama una sociedad desvinculada. O sea, ¿escucharon hablar de la copaternidad? La copaternidad es una nueva invención que significa que yo tengo ganas de tener un hijo y entonces le llamé a mi amiga y le digo, che, ¿qué tal? ¿Qué tenés que hacer el fin de semana? No, la verdad no tengo nada que hacer. Bueno, ¿por qué no tenemos un hijo? Pero si no somos pareja ni... no importa, tengamos un hijo y entonces somos copaternos, ¿sí? Yo lo tengo el sábado, vos lo tenés el domingo, pero no hay vínculo, no hay nada, no hay nada. Pero tendríamos un hijo. Entonces el chico se cría sabiendo que la chica puede ser la mamá si es que lo decide, o él puede ser el papá si es que lo quiere, pero en realidad no hay ningún tipo de vínculo. Entonces no hay vínculo con los padres, no hay vínculo con la familia, y el plan estratégico del enemigo es la desvinculación final, que es la desvinculación con Dios. Y esto es una sociedad desvinculada. Y a eso viene lo que el apóstol Pablo ya decía, en los postreros tiempos habrá gente amadora de sí mismo. ¿Conocen ese versículo? Toda esa palabra viene el cumplimiento en el tiempo, en este siglo XXI. Y todas esas son nuestras luchas. Y en el medio de eso está el tema de que tenemos que aprender a ser padres. Ahora bien, como el diablo tiene un plan, Dios también tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y el plan de Dios es lo que está escrito en el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 6, que dice que en estos tiempos, en los últimos tiempos, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y saben que, analícenlo conmigo, miren sus redes sociales. Investiguen, cada vez más iglesias y ministerios se levantan hablando de la familia. Cada vez son más los predicadores que predican de familia, porque esta palabra viene a cumplimiento en tiempos donde el enemigo se ha levantado a destruir la familia, todo lo conocido por familia. Dios dice, entonces yo voy a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Va a volver a unir la familia, va a volver a fortalecer la familia, porque hay una única manera de mostrar que el evangelio y la palabra de Dios funciona, es viendo el testimonio de transformación. Y esto es parte de lo que Dios está haciendo. Y es parte de lo que Dios quiere hacer contigo y con tu casa y con tu familia. Y amén a una palabra de sanidad, porque si se sana tu relación con tus padres, si se sana tu relación con tu esposa, si se sana la relación con tu familia, entonces no hay nada ni nadie que te pueda frenar. Vos sos una bomba de tiempo para evangelizar esta ciudad, para traer transformación. Pero tenemos que empezar a entender que somos imperfectos y que tenemos que aprender algunas cosas. Y esta noche yo quiero mostrarles por la palabra que hay una única forma de hacer que esta palabra del libro de Malaquías se cumpla. Y es lo que está escrito en Efesios capítulo 6, verso 4, que dice, padres, esta es la primera parte, es la que los adolescentes les encanta decirnos a nosotros, ¿no? Yo tengo 3 hijas, hermanos. Tengo una hija nacida en Montevideo, una hija nacida en Encarnación, Paraguay, y una hija nacida en Argentina. Así que imagínense los problemas que yo tengo en la aduana presentando una carpeta de papeles, ¿no? Y una tiene 20 años, la otra tiene 15 y la otra tiene 4. Así que conozco las etapas, sé el sufrimiento, los padecimientos que estás teniendo, los conozco muy bien, los que son padres de niños, de adolescentes. Es difícil, pero los adolescentes siempre usan la primera parte. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Pero la segunda parte es la que nos toca a nosotros. Sino que edúquenlos ¿con qué? Con todo el mundo diga conmigo, disciplina y enseñanza. Son 2 cosas. Si usted quiere ver a sus hijos, ¿cuántos quieren ver a sus hijos exitosos, bendecidos, transformados, sus nietos? No hay otra que enseñarles y educarlos en la disciplina y la enseñanza del Señor. Hay otra versión que quita la palabra enseñanza y habla de amonestación. Se trata de exponer, mostrarles a través de los principios que no pasan de moda, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará, cómo se tiene que vivir. Y entonces en ese sentido, la palabra clave que tiene
que estar en tu corazón y en el mío es esta. Todo el mundo diga ¿cómo? La Biblia dice sabiduría ante todo. Si vos vas a tener algo, puede ser que vos no tengas la unción, pero si tenés sabiduría sabrás cómo conseguirla. Yo he conocido gente sumamente ungida que como no tuvo sabiduría, perdió la unción. He conocido gente sumamente exitosa, rica, que por no actuar en concordancia y no saber cómo y no tener sabiduría, han perdido todo. Pero también he conocido gente que se ha levantado de la nada sabiendo cómo. ¿Cómo tiene que ser la palabra clave si vos querés ver a tus hijos trascender en la vida? ¿Cómo es la palabra del sabio? ¿Cómo? A mí me encanta, a veces algunos vienen a aconsejar, dice, bueno, a tu nene vos tenés que educarlo mejor porque es un ¿Viste que en la iglesia pasa eso? No, yo sé que acá en esta iglesia no, pero en la mía, por ejemplo, se portan mal los chicos y entonces, este es un maleducado, este es un revoltoso, y todos te dicen lo que tenés que hacer, pero no te dicen cómo tenés que hacerlo. Claro, yo también quiero que mi hijo sea ingeniero de la NASA, pero decime cómo logro eso. ¿Cómo? Hay una receta. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la Biblia es la receta. La Biblia tiene receta para el éxito. La Biblia dice, ¿no? Meditarás en este libro de la ley de día y de noche, guardarás todas estas palabras, toda esta historia, y entonces todo lo que emprendas te irá bien. Harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Dios no tiene problema con el éxito. Dios quiere darte éxito familiar, Dios quiere darte éxito personal y Dios quiere darle éxito a tus generaciones. El tema es que sí tiene una receta y tiene un cómo. Y sin el cómo, nunca vamos nosotros a tener éxito en lo que queremos emprender con nuestros hijos. Y mire, hay un pasaje interesante en Jueces capítulo 13, versículo 12. Alguien que lo busque ahí, Jueces 13, 12. Esta es la pregunta de Manoa. Parafraseando la historia para que usted la recuerde, dice la Biblia, ahí está, gracias. Entonces Manoa, lo pongo en situación, dice que se le presenta el ángel a la esposa de Manoa y le dice, mira, tu hijo, va a comenzar a salvar a Israel. El inicio de la salvación de Israel está en las manos de tu hijo. Yo te pongo adentro tuyo, dice el Señor, en tu vientre, alguien que será el inicio de una transformación. ¿Cuántos quieren recibir una palabra profética así para un hijo? ¡Wow! Viste que nosotros recibimos palabras proféticas cuando nuestros hijos nacen. Vienen y dicen, ay, es igualito al tío, qué fea la nariz. Bueno, a este le venían y le decían todo lo contrario. Este será el inicio de transformación. Y entonces viene la esposa de Manoa y le dice, Manoa, el Señor me dijo tal o cual cosa. Y entonces Manoa hace unos planteamientos, pero cuando se da cuenta que realmente es Dios que le está hablando, hace una oración, que es la oración del sabio, del Padre imperfecto. Yo considero esta la oración del Padre imperfecto. Miren lo que dice. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Está acá conmigo? Señor, si mi hijo va a ser tremendamente usado por vos, decime cómo lo crío. ¿Cómo lo educo? ¿Cuántos creen que sus hijos van a ser la nueva generación que va a transformar Montevideo? ¿Y cómo lo educas? ¿Vos sabés cómo educarlo? Ustedes saben que, ahora lo vamos a ver, pero existen estilos de crianza, 4 básicos. Pero los cristianos tenemos un estilo, un número 5, que es sumamente interesante, que se llama discipulado. Y es la estrategia de Dios para formar hijos trascendentes. Porque padres imperfectos transforman hijos trascendentales. Padres imperfectos son aquellos que vuelven a decir, Señor, decime cómo lo hago, pero yo lo hago como vos me digas. Y entonces el éxito recae sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu nieto, sobre las próximas generaciones. Ahora decime cómo. Y mire, yo quiero decirle que para cada familia Dios tiene un qué. Pero como tiene un qué, tiene un cómo. Nosotros somos una familia llamada al ministerio. Yo a veces veo a mi hija tiene 19, se quiere poner de novio, y yo le digo, pero no te olvides que nosotros somos una familia distinta. Nosotros no hacemos las cosas como ellos hacen. Nosotros las hacemos diferentes porque somos una familia llamada a servir al Señor. En casa no hay chance de que vos no sirvas al Señor. Mi hija de 4 años, estábamos en la iglesia en Dolores, hermano, en Carmelo, en la iglesia del pastor Freddy, y había una hermana vendiendo empanadas.
Y terminó el culto y gritaba la hermana, hermano, no se olvide las empanadas. Y mi hija de 4 vio que la hermana gritaba, entonces agarró los libros y empezó, libros, libros, libros. Y la hermana la miró y le dijo, empanada. Y mi hija, libro, y gritaba cada vez más fuerte, ¿no? O sea, tan chipeadas para servir al Señor y para hacer lo que tenemos que hacer. Tan formadas. No la traje por eso, porque usted no me invita más y la traigo. Le enchufa un libro a cada uno y dice, es para el ministerio, para el ministerio, para el ministerio. Ahora, nosotros hemos decidido que nuestra familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Lo hicimos en el momento que nos pusimos de novio con Priscila. Pero para eso tuvo que haber y está teniendo y está viendo una estrategia de cómo lo hago. Ahora, esto es en contrapartida a la autosuficiencia que nos agarra los uruguayos, perdón que voy a hablar como uruguayo ahora, aunque diga uruguayo, de creer que porque nosotros tenemos hijos o porque nacimos de una familia, ya sabemos todo. Manoah le dijo, Señor, si este va a ser el próximo que va a empezar una revolución espiritual en el pueblo de Israel, y vaya si lo fue, Sansón, una unción única, indistinta, decime cómo lo hago. Y vino la respuesta, y cada vez que Dios tiene un qué para tu casa, Dios tiene un qué, pero Dios tiene un cómo. Dios tiene un propósito para tu familia, amén, pero tiene un cómo lograrlo. Entonces vos no solamente tenés que pasar tu vida cristiana diciéndole, Señor, ¿qué querés con nosotros? Porque ¿qué querés la mitad del camino? Decime cómo voy a lograrlo. Dame sabiduría. ¿Cómo lo crío? Yo a veces veo palabras proféticas, vienen sobre nuestros hijos. Tú serás el próximo Marcos Brunet. Aleluya, decime cómo lo crío ahora. No te vayas, profeta, decime cómo lo crío. ¿O no? Porque me está dando la mitad del camino. Es como que me diga, irás a Disney. Gloria a Dios, ¿cómo lo pago? Eso vemos después. No, eso es importante, porque si no lo pago no voy. Y entonces el Señor le dice, Manoah, el tema es así. Hay cosas que vas a tener que privarte. No más sidra. Y cuando nazca, no le cortás el cabello. Y esto y lo otro y lo otro. Y entonces había estrategia, había forma. El cómo. Entonces hay 3 cómo, y ahora sí, por favor, los 3 cómo para tus hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? Díganme amén, por favor. Los 3 cómo para tus hijos. Número 1, el primer cómo, es cómo les educo. ¿Cómo les educo? ¿Cuáles son los valores que voy a inculcarle? Mire, yo me he dado cuenta que hay gente que no entrena a los hijos para el futuro, los entrena para vivir en el pasado o en el presente. Cada vez que vos le llenás de tus propias limitaciones, de tus propias cicatrices, de tus propios rencores, lo estás atando a tu pasado. Cuando vos le haces que él estudie las cosas que vos no pudiste estudiar cuando eras chica, lo estás atando a tu pasado y no al futuro. ¿Cuáles son los valores familiares? Hay algo precioso llamado cultura familiar. ¿Usted sabe eso? La cultura familiar es la manera en la cual nosotros fuimos formados en casa. Que hay cosas que son muy buenas y hay otras que no son tanto. Yo hablaba recién antes de venir a la iglesia, estaba aconsejando una pareja que están con un problema con su hija. Su hija se casó y con un muchacho que tiene una cultura familiar totalmente distinta. Él vivió toda la vida en un matriarcado y ella no. Y ella es súper democrática y todo es a consenso, votación, ¿sí? Y él es lo que mamá diga. Se arman unos líos. Y tienen líos entre ellos por una cuestión de cultura familiar. Y entonces nosotros tenemos que empezar a saber cuáles son los valores que vamos a meterle a nuestros hijos. Y cuáles son los principios. Nosotros le enseñamos a nuestros maestros en la escuela dominical que a mí no me interesa. Disculpe si hay maestras de escuela dominical acá. Bueno, espero no se me enoje. Pero a mí yo no traigo a mi hija a la iglesia para que me pinte a Jonás y la ballena y para que le cuenten que la ballena se comió a Jonás y lo vomitó. Eso es una vez y está muy bien, pero yo quiero que aprendan principios. ¿Por qué Jonás terminó 3 días en el vientre de la ballena? ¿Y cómo hizo para salir? Porque yo lo que necesito es que mi hijo sea entrenado aprendiendo los principios de la palabra del Señor, el néctar, el núcleo de lo que la Biblia nos enseña. ¿Me entiende? Dígame amén, por favor. Son principios. Entonces, ¿cómo los educo? ¿Cómo? Señor, ¿cómo? ¿Cuáles son los valores que le voy a transmitir? Algunos de nosotros se nos transmitió el valor de la responsabilidad, del trabajo, ¿sí o no? Te hacían trabajar cuando eras chico. Hay gente que dice, yo trabajé tanto cuando era niño que ahora no quiero que hagan nada los nenes. Y el nene duerme hasta las 12. ¿Y cuánto tiene el nene? 45 años. Y no encuentra trabajo. Claro, ¿sí que va a encontrar trabajo si se levanta a las 12? Es docente, exactamente. Yo hice ese chiste en una reunión y se me enojaron 4 porque, yo los docentes nos levantamos a las 6 de la mañana. No, bueno, pero duerme hasta las 12, hermano, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores
¿Cuál es la cultura de tu familia? Y mira, a mí me encanta la mamá de Samuel porque dice en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, le hizo una promesa a Dios: Señor Todopoderoso, mirá lo triste que estoy, acuérdate de mí, no me olvides, si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. O sea, yo la tengo clara, si Dios me da un hijo, lo crío en la iglesia. Porque déjeme decirlo, y esto va como paréntesis, la iglesia es formativa. Todo hijo que crezca en la iglesia será un tremendo profesional. Le voy a dar una forma clarita. En la iglesia siempre falta algo, ¿no? La iglesia uruguaya es la que la atamos con alambre, ¿sí o no? A ver lo que hay, Manuel, que hoy te vi todo muy lindo cuando llegué, pero después ya agarró la escoba, después agarró los bancos, puso el proyector. ¿Es así o no? Pero eso te forma. Yo hoy veo profesionales, gente que tiene pánico escénico, saben muchísimo, pero no se pueden enfrentar a un público. Yo te digo, vení a la iglesia, a ver que te sacamos. Si no lo podemos espiritualmente, te metemos ahí, te mandamos y dale, cantá. Pero yo desafino, no importa, cantá que no hay otro. ¿O no? La iglesia te forma. ¿Sí o no? Y ya, ay, yo no quiero que mi hijo duerma. Mi hijo se durmieron ahí, así como esta nena. Mis hijas, las 3, durmieron en los bancos de la iglesia. Pero yo te voy a decir, ¿es tu hija? Te voy a decir una cosa. Es una excelente manera de que amen la iglesia. A veces, ¿viste? Cuando los padres primerizos dicen, ay, no, yo a mi hijo no lo llevo por 4 meses a la iglesia porque por ahí le agarra un virus. Los hijos de los pastores lo tenían, hasta el portero, se lo daban al borracho que pasaba a la esquina, te lo daba una vuelta. ¿Sí o no? Es así. Pero la iglesia te forma, la iglesia es formativa. La iglesia te capacita. Entonces, Ana dijo, mira, si vos me das un hijo, los valores que va a tener es que yo lo voy a criar acá adentro, y acá adentro va a aprender. ¿Y cómo salió Samuel? Samuel es el único tipo que se para. Yo me imagino, yo sueño con hacer eso algún día. Samuel se paró frente a su congregación, que eran muchos, y le dijo, si le debo algo a alguien, que me lo diga, y ahora dale. El pastor Miguel hace eso y le tiran un zapatazo de allá, ¿o no? O yo lo hago así, me dicen, pastor, ¿puedo decir algo? No, usted no. Samuel salió derecho, impresionante. ¿Pero por qué? Porque fue criado ¿en qué? En los valores. Entonces diga conmigo, ¿cómo? ¿Cómo les educo? ¿Cómo les educo? Me dice, bueno, pero mi hijo ya tiene 15 años. Nunca es tarde. Yo siempre digo, ¿a qué edad se toma un niño para enseñarle a caminar? ¿9 meses? ¿10 meses? ¿Cuándo aprende? Mi hija tiene 19 y a veces se cae y yo la vuelvo a levantar. ¿O no? ¿Y tu hijo con 40? ¿Vos no vas a levantarle? ¿Vos no le vas a agarrar de la mano? ¿Vos no lo vas a acompañar? ¿Vos no vas a estar con él? Entonces, ¿cómo se lo voy a enseñar? Las estrategias. Yo le contaba al apóstol que estaba dando la charla en la escuela y vino un hermano de una iglesia de esas bastante tradicional. Allá hay iglesias de esas que tienen el pelo largo, no se maquillan, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y se paró el hombre en una escuela pública, se paró el hombre y dijo, pero la Biblia dice, así, pero estilo profeta, ¿no? Así dice el Señor, la Biblia dice. Una charla. Estaba la psicóloga, la psicopedagoga, a mí me tocaba hablar sobre estilo de crianza. Dice, la Biblia dice, corrige a tu hijo con vara. Y la psicopedagoga decía, amén, amén. La psicóloga decía, gloria a Dios, porque los nenes eran terribles en esa escuela, ¿no? Había una unción en ese culto, ¿no? Y no era un culto, era una escuela. Y ahí estaba el tipo, ¿no? Entonces le digo, ¿me permite, caballero? La que me había invitado a mí, que nosotros somos antiviolencia, porque el mundo cambió, no sé si usted sabe, y yo no sé cómo están las leyes acá en Uruguay, pero en Argentina, si usted le pega a su hijo, el vecino lo denuncia y usted va preso. Creo que estamos iguales, ¿sí? Usted me dice, ay, en mi época. ¿No? Yo siempre digo, en nuestra época nos tatuaban, viste que ahora se tatúan tribales, a nosotros nos tatuaban chancleta, vara de durazno, ¿o no? Bueno, la vara de mimbre, exactamente. Yo siempre digo, nosotros tengo el tatuaje Ipanema acá, ¿no? De la ojota. Bien. ¿Estuviste? Bueno, no importa. Y entonces le digo, mire, se armó un clima porque yo estaba hablando antiviolencia y este tipo dice, hay que corregirlos con vara y la Biblia dice. Y yo no le puedo decir que la Biblia no dice, porque la Biblia dice, corregir con vara. Ahora le digo, mira, y yo miré así, había un palo de escoba allá atrás, le digo, préstame ese palo de escoba. Y le digo, mira, la vara, hay 2 formas de utilizarla. Número 1, para pegar, y número 2, para ponerla al costado, como tutor, para enderezar el tronco torcido. Cuando la Biblia dice corrige a tu hijo con vara, no está hablando de matarlo a palo, está hablando de ponerle algo que lo ayude a enderezarse.
Y el tutor más derecho que existe para un hijo es un padre. En casa, ¿cómo andamos, hermano? Se le fue la paloma, se le voló la paloma. ¿Me explico? Porque vos no querés que tu hijo sea un adicto, pero vos estás todos los días tomando y el tercer tiempo después del fútbol y empieza. Está acá conmigo, ¿me entiende? Eso se llaman estrategias. La Biblia dice que hay que corregirlo con vara, pero ¿cuál es la estrategia? No es para matarlo, es para ponérselo al lado. ¿Cómo les educo? Vuelvo a preguntarle en esta noche, ¿usted quiere que su hijo sea exitoso? ¿Cómo les educo? Segundo, ¿cómo les entreno? Educar es una cosa y entrenar es otro. Usted sabe que las empresas más grandes del Uruguay, de toda Latinoamérica y del mundo están tomando ciertas características hoy en los que van a contratar. Ciertas cosas. Número 1, habilidades sociales. Número 2, inteligencia emocional. Número 3, creatividad. Número 4, resolución de conflictos. ¿No? ¿Qué hacemos cuando tengo un conflicto? Ahora, ¿qué hago yo cuando mi hijo tiene un conflicto? A veces vienen y me dicen, miren, yo vengo a hablar con usted porque mi esposa trabaja en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio, entonces los casos de violencia caen a nosotros. Entonces viene una madre y dice, bueno, lo quiero sacar de la escuela porque la maestra le está haciendo bullying. Ok, perfecto. ¿Y a qué escuela lo quiere llevar? Lo quiero llevar a la otra. A los 2 años vuelve y dice, bueno, le quiero sacar de esta escuela porque la maestra, los compañeros le están haciendo bullying. Y así le anda sacando de escuela en escuela cada 1 año y cada 2 años. Y nosotros al principio caíamos en la tontera de decirle, bueno, tiene razón, porque es una escuela, llamamos a la directora, los maestros, hacíamos una movida bárbara, y hoy entendimos algo. Bullying existió siempre, ¿sí o no? A ver, lo que fuimos a la escuela. No se llamaba así. Te cascaban y no tenía nombre, ¿sí o no? La ligaba fuera de la salida y después le poníamos otro. No había nombre para eso. En vez de enseñarle a tu hijo que cada vez que tenga un problema, papá y mamá van a estar ahí para decir, ay, pobrecito, enseñarle a resolver el conflicto. Pero no le enseñes como te enseñaban tus padres. Andá y dale una paliza que nunca... ¿Sabes por qué? Porque cuando ese niño tenga problemas de violencia en el trabajo, no vas a estar vos ahí para decirle, ay, vengo a hablar con usted, jefe, porque tal cosa. Y cuando tenga problemas en la casa, tampoco va a estar usted para hacer eso. Y cuando tenga problemas en el barrio, cada vez que usted que ese niño tenga un problema, no va a poder estar papá y mamá para... Hay que enseñarle a resolver los conflictos. Y cada vez que usted le enseña a resolver un conflicto a su hijo, lo está entrenando para el futuro. Le doy otro ejemplo. ¿Cuántos tienen hijos chicos? A ver, 4 o 5 años, ¿sí? ¿Qué haces vos cuando el nene está muy pesado? Ay, toma, mi amor, el celular, no, agarra, mira un videíto, ¿sí o no? Y tenemos, los padres de hijos pequeños tenemos un terror, que es el terror al que el nene se aburra. Porque cuando el nene está aburrido hace cualquier cosa, ¿sí o no? Y empieza a pesadear, empieza a ponerse complicado. Ahora déjeme decirle algo, la psicología dice que el aburrimiento es la madre de la creatividad. Y cuando nos aburrimos, nos volvemos creativos. ¿Se acuerda cuando usted estaba aburrido y agarraba unas piedras y decía, bueno, esto es una nave espacial y de repente armaba... ¿Sí o no? Sí. Hermano, en nuestra época nos entreteníamos con un trompo. ¿Se acuerda de lo que era un trompo? Con eso, hermano. Yo se lo muestro a mis hijas y me dicen, ¿y esto qué? En serio, mi hija a veces agarra una tele y la quiere hacer así, la quiere expandir. Yo tengo una foto, no la traje hoy, pero tengo una foto, esta nena de 4 años, cuando tenía 4 meses, sacaba selfies con el palito selfie, se miraba así y se reía. Se los puedo mostrar, se los mando por internet, o por WhatsApp, o con lo que ustedes quieran. Es una generación totalmente distinta. Pero nosotros tenemos que entrenarles para el mundo que se viene, ¿me explico? Desconstruido, desvinculado. Entonces, ¿cómo los entreno? Y a mí me encanta el padre de estos muchachos. Por más que estos son los hijos lineales, tribales, pero también de sus hijos personales, sanguíneos. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. ¿Cómo eran los hijos de Isaacar? ¿Sabían en qué tiempo están viviendo? Usted no puede seguir criando a su hijo como lo criaron a usted. Usted puede enseñarle los mismos principios que le enseñaron a usted, pero no las mismas estrategias. Usted puede enseñarle los mismos valores, pero no la misma forma. ¿Se acuerda? Anda a pensar en el rincón. Yo le tenía pánico a ir a la dirección de la escuela, ¿o no? Hoy los chicos van a la dirección de la escuela por placer. Les parece buenísimo porque entonces zafan del examen de matemática. Entonces los principios sí, pero las estrategias cambian. Y entonces estos eran entendidos en los tiempos. Pero ¿qué les hizo ser entendidos en los tiempos? ¿Cuál fue el resultado de ser entendidos en los tiempos? Que sabían lo que Israel debía de hacer. Digan conmigo liderazgo. Cuando vos entrenás a tu hijo entendido en el tiempo que están viviendo, van a ser líderes porque van a saber lo que sus amigos, sus vecinos, su familia, el pueblo tienen que hacer. Y lo mejor de todo es que ese liderazgo va a provocar un nivel de influencia tan alto que
seguían todos sus hermanos. Lo que los hijos de Isaacar decían, sus hermanos lo seguían. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Amén. Hijos líderes. Los hijos de los cristianos del siglo XXI tienen que ser líderes empresariales. Nosotros luchábamos para conquistar los montes. Bueno, si conquistamos los montes, nuestros hijos tienen que posicionarse ahí. Tienen que estar ahí. Tienen que liderarlos. Los tienen que llamar. Le contaba al apóstol Miguel que hicimos un contrato la semana pasada con una empresa que se va a dedicar a trabajar con todo el marketing de Inspira. Son cristianos, un grupo de 3 cristianos que hoy lideran la plaza en la ciudad de Encarnación. Encarnación, Paraguay, es la ciudad con mayor nivel de inversión en toda Latinoamérica. Hoy las más grandes empresas están invirtiendo en ese lugar y estos muchachos son los que le hacen la promoción y la publicidad. Y los principios que esta gente maneja, se lo hace a Toyota, a McDonald's, bueno, un montón de gente, son tremendos hombres de Dios porque se encierran a orar pidiéndole diseños al Señor. El otro día me contaba que el diseñador fue a dar una charla en la universidad y uno de los tópicos que dio fue inspiración. Y entonces estaba un conjunto lleno de gente, diseñadores y publicistas y marketineros y qué sé yo. Y le dijo, bueno, mi inspiración viene del Señor. Y le empezó a hablar de eso. Y la gente decía, wow, ¿y cómo es eso? Y se le acercaba y decía, ¿cómo es eso? Que hay que entrar en trance. No, vení que te explico. Y recibían a Cristo, bueno, y así funcionaba la cosa. Nuestros hijos tienen que estar ahí. Pero para eso lo tenés que entrenar vos. Vos no podés seguir tercerizando eso. Vos no podés venir y decirle, ay, pastor, se lo traigo acá para que me lo entrene. No, porque esa es tu responsabilidad. Ahora, vos me decís, pero yo, ¿cómo? Si apenas puedo con mi vida, tengo que... Porque Dios no le dará una carga mayor de la que vos puedas soportar. Y si te dio un hijo es para que lo entrenes, lo eduques. Me encanta el pueblo de Israel. Hay una anécdota bien interesante, yo la cuento en el libro, que dice que está el hombre ahí, el judío con su hijo, y ve a un uruguayo con su hijo entrando al supermercado. Y el padre le dice al hijo, hey, ¿viste? Su papá ahora me va a dar plata. Y ¿viste el nene? Te la va a dar a vos. Eso se llama entrenamiento. Porque lo que le está diciendo al niño es, vos nunca vas a ser empleado, vos vas a ser el dueño de esto. Y la gente te va a traer el dinero. Los entrenan, los chipean desde chiquito. Podría hablarte sobre culturas así, en las cuales los entrenan, los forman. Nosotros tenemos la tendencia como latinoamericanos a decir, ay, ya, el nene decidirá cuando sea más grande qué quiere hacer. En Uruguay tenemos una generación perdida que no quisimos estudiar porque nunca nos apretaron las clavijas, ¿sí o no? ¿Cuántos han estudiado de grande? Porque en la adolescencia andábamos en otras cosas. Eso no pasa en otros países. En mi ciudad está mal visto socialmente que vos no termines la secundaria. Es una vergüenza no terminar la secundaria. Está mal visto. Entonces, y estamos hablando de Argentina, en una provincia lejana, pero es Argentina nada más. Entonces, hay cosas que tienen que ver con el entrenamiento que son sumamente importantes. Y por último, en esta noche, acerca del cómo. Es cómo les acompaño. Yo les decía la anécdota de cuando uno toma un niño y cuando lo suelta. Y a mí me encanta este pasaje de 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda... ¿Usted sabe que la palabra consolación en el original es caminar al lado? Así que léanlo conmigo ahora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios que camina a nuestro lado, el cual camina a nuestro lado en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros caminar al lado de los que están en cualquier tribulación, por medio del caminar al lado con que nosotros fuimos consolados o caminaron al lado. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol ahí? El apóstol está diciendo, Dios, para consolarte, camina a tu lado. Y lo hace de esa manera para que vos aprendas a caminar al lado de aquellos que están en problemas, en cualquier tribulación. ¿Cuál es la tarea de un padre imperfecto? Caminar al lado de nuestros hijos. Lucas Leis, quizás el hombre que quizás sepa más sobre el ministerio juvenil en Latinoamérica, dice que el trabajo de un líder juvenil es acompañar al chico hasta la madurez. Nosotros podemos hacer un montón de cosas súper creativas, pero en realidad nuestro proceso es de compañía hasta que el chico va madurando. Los padres tenemos exactamente lo mismo. El desafío de caminar al lado en cualquier tribulación, en cualquier momento. Yo decía, uy, pero a mi nene yo tengo ganas a veces de matarlo, sí, yo también. Me pasa exactamente lo mismo. Pero tengo que caminar al lado. Porque el estilo de crianza por excelencia es el discipulado. El libro de Proverbios tiene
19 veces mínimo ese consejo dice, hijo mío, escúchame. Hijo mío, hace tal cosa. Hijo mío, si hicieras tal cosa y si no hicieras tal otra. Y si no te metieras acá. Ese caminar al lado. Ese acompañar, ese proceso. Y eso es parte de lo que Dios quiere hacer en el establecer el corazón del padre con los hijos y el hijo con los padres. Hemos formado una generación ausente de familia. Pero en este tiempo Dios está levantando familias sólidas. Pásame la próxima, por favor. Y hay un requisito. Y yo quiero poner, me decía el apóstol, hay demanda hoy aquí. Yo quiero ponerte una demanda a vos. Vos tenés que tener éxito en tu familia. Es una demanda. ¿Sabés por qué tenés que tener éxito? Porque el éxito familiar es la única manera de mostrar que este libro tiene razón. Que los principios escritos en este libro son aplicables y vivibles en el siglo XXI. La gente ahí afuera en Montevideo está harta de un evangelio de palabras. Necesita ver que funciona. Necesita ver que tus hijos te aman, te respetan y que vos amás y respetás a tus hijos. Unidad familiar, matrimonial, restauración. Uruguay ha sufrido, mire, hemos sido uno de los países con mayor índice de divorcio en Latinoamérica. Hoy creo que estamos hablando de un 30 y pico de por ciento, casi un 40%, 4 de cada 10. Hoy Argentina está creciendo lamentablemente en este asunto del divorcio. Hemos crecido con un destrozo, un desorden a nivel familiar, pero si vamos a creerle al Señor, se tiene que levantar esta unción en las iglesias donde las familias se vuelven a unir, donde los padres aman a sus hijos, los hijos honran y respetan a sus padres. Pero es un oasis en medio del desierto, es que la gente que está desesperada de esa puerta para afuera diga, wow, estos me mostraron cómo tener éxito. ¿Cómo? Es una demanda del Señor. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que quiere tener éxito familiar? Éxito en la familia. Próxima, por favor. Y este versículo dice que la sabiduría es justificada por los hijos. Y sabe, yo entiendo algo, hermano. Yo creo que va a llegar el día que si vos actúas con sabiduría con tus hijos, la gente se va a dar cuenta cuán sabio vos fuiste por la manera de vivir de ellos. Yo tengo un sueño en mi vida que es que alguien diga, yo quiero conocer a tu padre por ver el caminar de mis hijas. Porque la manera que se conducen, alguien los enseñó, alguien los ministró, alguien les impartió, alguien metió ahí algo en ellas. La sabiduría es justificada por los hijos. ¿Cuántos les gustaría ser sabios? Entrenen a sus hijos para esto. Y la gente se va a dar cuenta de tu sabiduría. La gente se va a dar cuenta de lo que hay adentro tuyo por causa de cómo caminen tus hijos. Y yo sé que hay gente acá que está pasándola mal con los hijos. ¿Cuántos la están pasando mal con los hijos? Esa palabra también es para ustedes. Porque el corazón de los hijos va a volver a los padres. Y el de los padres hacia los hijos. Y eso también los traerá a la casa del Señor. Cuando tu corazón se vuelva. Hay una historia bien simpática que dice que un nene de 5 años, el hijo de un pastor, el padre llega a la iglesia cansado de predicar, abre la puerta y el nene está con las 2 valijas así en la mano. Y el padre le dice, ¿qué estás haciendo con esas valijas? Y el nene de 5 años le dice, papá, me mudo. ¿Cómo te mudas? ¿A dónde te mudas? Me mudo, me voy a ir a vivir a la iglesia. ¿Cómo te vas a ir a vivir a la iglesia? Si esta es tu casa, ¿por qué te vas a ir a vivir a la iglesia? Y el nene le dice, bueno, papá, lo que pasa es que vos en la iglesia sos buena onda, me abrazás, me cuidás, le hablas bien a mamá, pero cuando llegas a casa sos un endemoniado, así que me voy a vivir a la iglesia, ¿no? Cuando el corazón del padre vuelve al hijo, el hijo vuelve a la casa. Acordate bien lo que te dijo. Cuando tu corazón se vuelva a tu hijo y dejes de andar recriminándole por todo lo que hizo, por lo que hace y por lo no derecho que es, y cuando actúes con imperfección y cuando te baste la gracia del Señor, el corazón de tu hijo volverá a tu corazón y volverán a la casa del Señor. Antes de orar, ponme la última, por favor, Manuel. Hay una anécdota bien interesante que siempre uso para terminar estas charlas. Dice que había un padre que estaba trabajando en su oficina y el nene de 5 o 6 años estaba bastante inquieto. ¿Cuántos tienen hijos inquietos? 3, ¿no? El resto son unos santos. Linda escuela dominical tenés. Y estaba ahí el muchacho trabajando y el nene estaba hinchando y rompía los cocos y se movía para acá y no lo dejaba concentrar. Y entonces el padre, cansado, se levanta, va a un lugar, a la biblioteca, ve que hay unas revistas, empieza a mirar las revistas y encuentra que hay un planiferio, un mapamundi. Y entonces lo rompe todo, agarra una cinta y le dice al nene, toma, arma esto.
Dijo, listo, lo tengo como 7 horas concentrado, ya está, voy a poder terminar mi trabajo. El nene se va, a los 15 minutos viene y dice, papá, ya terminé. Dijo, ¿cómo vas a terminar si yo reventé este mapamundi y vos tenés 5 años, no sabés de dónde están los países, los ríos, los océanos? Terminé, papá. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hiciste? Se da vuelta, va a mirar y cuando mira el mapamundi perfectamente armado, magistralmente armado. El padre se sorprende y le dice, decime cómo hiciste. El nene le dice, papá, fue extremadamente fácil. Yo me di cuenta en un momento cuando lo estaba armando que atrás había una familia. Entonces agarré la cabeza de mamá, la puse ahí, el cuerpo, puse el nene al costado, el papá lo puse ahí, se abrazaban, qué sé yo. Armé la familia y cuando di vuelta, armé el mundo. Armé la familia. Cuando di vuelta, si tu familia se arma, tu mundo se arma. Si las familias uruguayas se arman, el Uruguay se arma. Si las familias del mundo se arman. Vamos a ponernos de pie. Yo te dije que la oración de Manoas es la oración de un padre imperfecto. Es la oración de alguien que dice, Señor, ¿cómo lo hago? Maradona, ¿se acuerdan de Maradona? Maradona dice una frase rarísima, nunca había escuchado, solo a él se lo puede ocurrir. Se te escapó la tortuga. Dice, ¿cómo hace para que se te escape la tortuga? Bueno, se te escapó la tortuga. A veces es lo mismo con los hijos. ¿Cómo se me escapó? Si era el que lo tenía en los brazos y estaba conmigo y le daba la mema. ¿En qué momento se me escapó? Y ahora ya no lo quiero abrazar y sale corriendo. ¿Sí o no? Le tiro el plato de comida por abajo. Tengo que golpear 20 veces para ver si está vivo. ¿En qué momento se me escapó la tortuga, no? Y ¿sabes qué viene? Viene la culpa. Y yo siento algo del Espíritu acá hoy. Hay mucha gente con culpa. Yo vengo a decirte hoy en el nombre del Señor que lo único que vos sos es un padre o una madre imperfecta. Que no supiste cómo. Mírame, esa señora, ella, no supiste cómo. Se te escapó. Pero la historia no está terminada, ¿sabes? Hasta el hijo pródigo volvió a la casa. ¿Está acá conmigo? Yo ponía ayer en el Twitter, yo voy a estar unos 20 días fuera de casa por unas circunstancias y yo soy un buscador de nuevos horizontes. Yo ponía en el Twitter algo que Dios me revelaba y es bien interesante que una de las cosas que uno aprende cuando está en busca de nuevas cosas, que lo verdaderamente importante se quedó en casa. Nosotros andamos buscando lo nuevo, lo bueno, lo atractivo, lo importante. Y lo verdaderamente importante, capaz que te espera con un mate frío cuando llegue de este culto. O está encerrado en su pieza jugando a la Play y no te quiere saludar. Yo soy un padre imperfecto, yo me equivoco todo el santo día. He lastimado a mis hijas. He fracasado, he llorado, se me ha escapado la tortuga y la he ido a buscar. Pero quiero ser como Manoa, Señor, decime cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago. ¿Habrá alguien que esta noche empiece a orar así? Alguien que pueda orar conmigo, Señor, ¿cómo lo hago? Y capaz que vos me diga, pero mi hijo ya tiene como 40 años, pero decime cómo lo hago. Aún así, porque va a tener nietos o tiene nietos y también tengo que ayudarle. ¿Cómo criarlos? ¿Cómo lo hago? Te quiero escuchar, ¿puedes orar? ¿Alguien puede gritarle al Señor, decime cómo lo hago, por favor, decime cómo lo hago? Es hermosa su presencia en esta casa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Dame sabiduría. Dame sabiduría.
Yo no sé cuán acostumbrado estás, pero ¿sabes qué? Yo creo que Manoa estaba desesperado. Decía, Señor, por favor, decime cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo lo educo? ¿Cómo lo entreno? ¿Cómo lo crío? ¿Cómo? Todos los que consideran esta noche que son padres imperfectos, quiero llamarlos al altar acá. Yo quiero darte un abrazo, ¿sabes? Porque estos son compañeros de lucha. Todos los imperfectos, corran a ese altar, dale. Porque le está diciendo al Señor, decía la jovencita hoy, si Él no te toca, yo lo toco, bueno. Estos son los que están diciendo, Señor, acá estoy. Pero Él hará el volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ora conmigo y decirle, Señor, acá estoy imperfecto. Sumamente imperfecto. Me he equivocado 1000 veces, Dios. Solo decime cómo lo hago. Bajo mi cerviz, doblo mi cuello, doblo mi corazón, me postro delante de tu presencia y te digo, Señor, ¿cómo lo hago? Señor, pero te pedí 20 veces que lo cambies. Y por ahora lo único que escucho es, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona cuando vos decretás que sos débil. Yo no sé si está tu hijo acá o tu esposo, pero yo creo que Dios va a empezar a cumplir esa promesa en esta casa, en este tiempo. El corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Así que yo quiero que abraces a tu esposa o a tu esposo. Y si está tu hijo, por favor, agarrarlo y decirle, perdóname, no supe cómo. Y si vos sos un adolescente y estás ahí, tu padre está acá y estás peleado y enemistado, anda a correr y decirle, papá, ¿sabe qué? Yo vuelvo con vos. Ora conmigo y decirle, Señor, yo quiero tener éxito en mi familia, en mi casa. Señor, aquí estamos los imperfectos, que oramos no por perfección. Oramos con compromiso, diciéndote, Señor, acá estamos. Usa mi casa y mi familia. Vos decime cómo y yo los crío. Me ayudaré con tu casa, como lo hizo Ana. Te gritaré todos los días como Manoa. Caminaré al lado como Pablo. Sufriré dolores de parto. Pero Cristo será formado en ellos. Cristo será formado en ellos. Acá estamos, reunión de imperfectos. Todo el honor, la honra y la gloria sean dadas a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.